You're always such a fool, and in your eyes so blue I see the light I never had before. No todas las urbes resultan igual de estimulantes, unas por excesivas y otras porque andan justitas. La verdad es que dibujar una ciudad mediterránea con un tamaño que no abrume y con todos los ingredientes para sorprender al viajero no es tarea fácil. Sin embargo, la Valencia del siglo XXI presume de tener depósito para todo y para todos. Zoom Tendencias se pone al día en esta capital que renueva su ideario hotelero, gastronómico y artístico. El corazón de Valencia se alza con brío gracias a barrios como el de la Seu, monumentales y bañados en historia. Muchos valencianos se sienten más que orgullosos de esta zona. La Basílica de los Desamparados, instalada en la Plaza de la Virgen, la Catedral de Santa María y su torre campanario, conocido como Miguelete, son sus construcciones más afamadas. A solo unas pocas calles, en el barrio de la Xerea, se localiza un alojamiento que se empapa del potente pasado valenciano. Zoom Tendencias escruta este hotel que acaba de echar a andar. Por fuera mantiene su añosa fachada, pero por dentro es una verdadera caja de sorpresas. En este momento estamos fuera de Valencia, porque este hotel tiene la particularidad de que puedes estar a la vez dentro y fuera de Valencia. En verdad, lo que hace es que el hotel tiene toda la historia de Valencia concentrada en un solo edificio. Están restos romanos de la fundación, año 138 a.C., después la conquista de Valencia por los árabes, después los cristianos cuando llegan, y así hasta tener un palacete urbano dentro de la ciudad de Valencia. Fíjate, ahora por ejemplo estoy cruzando y ahora ya estoy en Valencia. Vosotros todavía estáis fuera y ahora yo estoy aquí dentro. Santiago es abogado y uno de los dos emprendedores que se han obstinado en sacar adelante sí o sí este proyecto al que se han entregado. Para darle forma se pusieron en manos de uno de los gurús del interiorismo de nuestro país, el catalán Francesc Rifé. Ambas partes han batallado por darle un aire nuevo a este edificio histórico cuyas entretelas han respetado. En realidad este palacio es el palacio del Marqués de Caro. El Marqués de Caro fue una personalidad del siglo XIX que se quedó el edificio, curiosamente, en una subasta pública, y entonces lo remodeló a su gusto. Cambió lo que era el Palacio Gótico y lo actualizó. Y nosotros hemos sido especialmente cuidadosos en respetar aquellas partes, aquellos espacios que más tenían significación para el siglo XIX. Sin abandonar el barrio de la Xerea, Zoom Tendencias descifra los vericuetos de un hostel, un tipo de alojamiento poco extendido en nuestro país. En este caso se cobija en este edificio representativo. Al entrar, lo primero que descubrimos es su recepción, después las zonas comunes, terraza, cocina, habitaciones, unas compartidas y otras no. Sus clientes son jóvenes, muchos de ellos mochileros con ganas de conocer urbe y gente. Tiene de especial que vienes a interrelacionarte con la gente, puedes hacer muchos amigos de muchas nacionalidades. Tenemos las zonas y el edificio preparado para eso, con una terraza, con una cocina común, hacemos paellas como actividades, barbacoas, salimos por la noche con ellos para divertirnos. Y luego los nuestros en particular tienen una ubicación extraordinaria en el centro de la ciudad, con un colorido y un diseño muy cool para ellos. Nos vamos ahora al Ensanche, una de las zonas más céntricas y mejor diseñadas de la ciudad. Aquí se localiza el tercer rango hotelero. Se llama Bed and Breakfast, o lo que es lo mismo, cama y desayuno. Empezó como una filosofía de descanso austero, sin embargo, en el siglo XXI ha cogido vuelo. No somos un hotel 5 estrellas, pero tenemos 5D. Queremos que nuestros clientes duerman confortablemente, que descansen, que estén rodeados de diseño, que tomen una buena ducha y que ahorren en el hotel y gasten en diversión. Los argentinos Marcelo de la Fuente y Pablo Serra son arquitecto e ingeniero. Llegaron a Valencia por trabajo. Ahora han dado un golpe de timón a sus vidas y han apostado por este proyecto que nos cuentan va viento en popa. Realmente nos ha costado muchísimo esfuerzo desde un principio
arrancar sin prácticamente ningún tipo de ayuda. Hemos empezado simplemente con fondos propios, como 2 emprendedores low cost, y realmente nos está haciendo muy bien, y ahora con muchos proyectos de futuro para ampliar en Madrid y Barcelona. Cae la noche y nos acercamos a Ruzafa, el barrio más canalla. Aquí los protagonistas son los espacios dedicados al mundo del arte, los locales de copas que apuestan por la literatura y las terracitas que en verano se despedezan. Valencia es una ciudad cambiante, que muta, vibrante, canalla, como el barrio en el que nos encontramos ahora mismo, Ruzafa, que es uno de los barrios que le está dando un nuevo aire a la ciudad. Ismael y Juanma son licenciados en Bellas Artes y lideran con éxito este espacio dedicado al diseño gráfico. Antes vivían cerca de la catedral, pero ahora prefieren el paisaje y el paisanaje de Ruzafa. Por eso han instalado aquí su taller de ideas. Esta es nuestra galería en la que exponemos artistas que nosotros mismos seleccionamos, y este otro espacio es nuestro estudio de diseño en el que desarrollamos proyectos para clientes como Roommate Hotel. Cogemos el coche y nos situamos en el corazón del ensanche. En la calle Ciscar visitamos la Galería Segreyes. Es un espacio con solera liderado por una familia dedicada al arte. La galería la fundó mi padre en el año 74 en homenaje a su tío, el pintor Segreyes, nacido en Albaida, mundialmente conocido. Entonces, eso nos hace implicarnos mucho en el mundo del arte, en la defensa de en lo que nosotros creemos. Nosotros tenemos una línea más bien figurativa, siempre defendiendo la calidad y el buen hacer del artista. La gastronomía es otro de los pilares en los que se sustenta la capital del Turia. Las estrellas Michelin han ganado enteros en los últimos años, y eso a pesar de que en el último se han desinflado 3. Zoom Tendencias se acerca al barrio del Ensanche y visita este espacio que presume de una estrella Michelin. Creo que la cocina valenciana ha mejorado muchísimo en los últimos años. Sobre todo me parece muy bien que los cocineros modernos, los cocineros avanzados, se han concentrado en los productos de aquí. Y eso es fundamental porque tenemos ahí los mejores productos que se pueden encontrar en toda España y disfrutar de cocinar con esos productos. Y creo que eso es lo que hace la cocina valenciana. Bernd Noller, alemán de la Selva Negra, vino a España por amor. Primero vivió en Segovia y después en Valencia. Dice que hay más diferencias entre segovianos y valencianos que entre alemanes y españoles. Un cocinero alemán al lado del Mediterráneo, ir todos los tardes para su pasta, para comprar los pescados, digamos, los pescados en la cocina a veces se mueven todavía, tan frescos están. No puedes esperar más, además con el tiempo que hay, es el paraíso. Le avalan más de 30 años detrás de los fogones. Lo que más le gusta es inventar platos nuevos, que no modernos. Sus colaboradores dicen que con él no se aburren ni un solo minuto. Espárragos de Tudela con huevas de bonito y mozzarella, tallarines de colinabo con cigala, rape con salsifí y flores de cebolla, el cordero con especias árabes, 36 horas en el horno a 65 grados, y aquí tenemos el arroz brut, para los no valencianos, sufio. Las nuevas tabernas del siglo XXI, a las que llaman gastrobares, también pisan fuerte en Valencia. Zoom Tendencias descubre la cultura de la tapa de élite en este espacio localizado en la calle Correus, en el que se resguarda la mano del laureado Quique da Costa. Envuelto en madera, diseño, color y rollo retro, en este espacio los vinos tienen vida propia. Empezamos con un jamón joselito, envuelto en una rosquilleta y aceite de oliva, un jerez, por supuesto, para empezar, un fino amontillado. Volvemos al jerez, pero esta vez para un plato principal, jarrete de cerdo lacado, con un oloroso. Vamos a algo fresco, una ensalada de algas, hígado de rape, con sésamo y un pinot grillo italiano. Foie en esta ocasión, con migas caramelizadas, con frutos secos y un cabinet alemán, un Riesling. Ahora algo fresco también de verano, un sashimi de mero
con unas perlas de pez espada y cítricos, con un cava y por supuesto valenciano. Y para finalizar vamos con un vino tinto y una presa de ibérico. Claro que si lo tuyo es la cocina tradicional, te gustará conocer este edificio situado en el barrio de Ruzafa. En su terraza conocemos a su impulsor, José Mocholí, un valenciano de los de toda la vida y firme defensor de la marca Santi Santa María. Él y su hija Patricia se han animado a convertir en restaurante la que desde 1866 ha sido la casona familiar. Mi tatarabuelo en el año 1866 compró esta casa. Durante varios años han vivido aquí 5 generaciones de mi familia y hace 13 años pues decidí transformarlo en restaurante. Lo que quise fue hacer un restaurante que fuese genuino, valenciano y auténtico. Los productos de la tierra, nos cuenta José, son el motor de su espacio gastronómico. La cocina nuestra pretendemos que sea auténtica, al igual que el edificio en el que estamos. Queremos basarnos en un buen producto y en un buen tratamiento de este producto. Tenemos aquí 3 ejemplos de nuestra cocina: una ensalada de vieiras con una vinagreta de mostaza, un plato muy mediterráneo como es el rape, albardado con jamón ibérico y con una vinagreta de tomate y piñones. Y luego también, como obtenemos también cocina más internacional, como ejemplo hemos puesto el confit de pato. Sin olvidar que estamos en Valencia y que lógicamente nuestro plato estrella son los arroces. Tenemos 6 variedades de arroces melosos. Cae la tarde y recorremos algunas de las zonas con terraza más animadas, desde la Alameda, uno de los nuevos barrios que construye en Valencia, hasta el corazón histórico de la urbe. Por la noche conocemos este otro espacio gastronómico que se localiza en Ruzafa. Está comandado por otro cocinero no valenciano. Ali Hussain, aunque de origen marroquí, es inglés. Firme defensor de la huerta valenciana, también vino aquí por amor. Aquí vive con Olga, su mujer y sus 3 hijos, y aquí ha instalado su restaurante. Este es parfait de foie con brioche tostado en marmelada de tomate de frambuesa. Después nosotros tenemos un risotto de champiñones con huevo pochado, ensalada de rúcula y aceite de trufas. Aquí salmón asado al horno con patatas al azafrán y salsa cítrico de beurre blanc. Tarta de chocolate con sorbete de fresas y salsa de chocolate negro y blanco. Ponemos rumbo a Boulevard Sur. Aquí se instala La Rambleta, un superlativo multiespacio dedicado al ocio en el que se alinea la cultura más puntera. Hoy los niños de un colegio están representando la obra de fin de curso. La Rambleta ocupa nada menos que 11.000 metros cuadrados. Sus diferentes escenarios mudan la piel cada poco. La Rambleta es un edificio singular de 11.000 metros cuadrados que cuenta con teatro, café-teatro, biblioteca, sala de exposiciones y que permite acercarse a la cultura desde diferentes ámbitos, incluido también la gastronomía. En definitiva, es un contenedor cultural que promete ser toda una caja de sorpresas. Decimos adiós a la capital valenciana situándonos en el puerto, otra de las zonas que la capital del Turia ha logrado rescatar y con la que ha conseguido sinergias entre urbe y mar. No es más que otro de los cambios que aglutina este destino que nos aseguran se mantiene en forma. Enhorabuena a todos aquellos que han ido por el mundo divirtiendo a nuestros hombres y mujeres de ultramar o a los que aquí han cumplido igual misión. Times Square es feliz, Nueva York es feliz, los Estados Unidos... Esta peli mítica nos viene como anillo al dedo para presentaros el libro de la semana. Nueva York, 1001 ideas para conocer la ciudad. Esta guía traza una hoja de ruta que se aleja de la gran manzana más previsible. No me cuentes pena, que a mí no me importa. Las Migas, liderada de nuevo por la voz de Alba Carmona, presentan su último trabajo al que han titulado Nosotras Somos.
Algunas son canciones conocidas de autores como Serrat o escritores como Alberti, y otros son temas inéditos. Mi corazón veré. Ay, la, 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 la. Such a fool, and in your eyes. El Museo del Prado acoge la primera muestra que alumbra el periodo final y menos conocido del genio del Renacimiento. Gracias a Rafael, la pintura adquirió un vuelo nuevo. Lo mejor de su producción lo consiguió en sus últimos 7 años de vida y murió solo con 37, una muerte temprana que hizo que a su entierro acudieran más de un centenar de artistas con antorchas. So good.